¿Te has preguntado alguna vez por qué el libro de Romanos ocupa un lugar tan central en el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene este texto que transforma el corazón de quienes lo leen y lo estudian? ¿Por qué las enseñanzas de Pablo sobre la salvación, la gracia y la justicia de Dios siguen impactando vidas más de 2000 años después de haber sido escrito? En este video exploraremos la historia impactante del libro de Romanos y descubriremos cómo este libro cambió la vida de millones de creyentes a lo largo de la historia y cómo puede cambiar la tuya también. Antes de comenzar, suscríbete al canal para que no te pierdas más contenido que te acerque a la verdad de Dios y a su palabra. El libro de Romanos es, sin lugar a dudas, uno de los más profundos y doctrinales de toda la Biblia. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, una comunidad de cristianos en una de las ciudades más poderosas y culturales del mundo antiguo. Esta carta fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo, en un momento en que la iglesia cristiana aún era joven y estaba comenzando a expandirse por el Imperio Romano. Pablo, quien había sido un feroz perseguidor de los cristianos antes de su conversión, ahora se encontraba como un misionero y teólogo que había experimentado la gracia transformadora de Dios en su propia vida. Lo que hace que Romanos sea tan impactante es la manera en que Pablo expone el Evangelio de manera sistemática y clara, abordando temas de vital importancia para los cristianos de entonces y para nosotros hoy. En sus primeras partes, Pablo hace una exposición de la universalidad del pecado. En Romanos 3:23, Pablo dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Este es un principio fundamental que no solo reconoce la realidad del pecado en todas las naciones, sino que también prepara el camino para la maravillosa revelación de la salvación que se presenta en el resto de la carta. Aquí es donde empieza el impacto de Romanos. Al mostrar que todos hemos pecado, Pablo nos hace comprender la gravedad de nuestra condición sin Cristo. Pero a pesar de esta triste realidad, Romanos nos lleva a la gloria del Evangelio. En Romanos 6:23, Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos la gracia de Dios en su máxima expresión. Aunque merecemos la muerte debido a nuestro pecado, Dios nos ofrece la vida eterna como un regalo inmerecido. Este contraste entre la condena del pecado y la oferta de la salvación a través de Jesucristo es lo que hace que Romanos sea tan transformador. Pablo no solo presenta el problema del pecado, sino que también ofrece la solución, y lo hace de una manera que es profundamente práctica y relevante para todos los creyentes. Si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes inspiradores. A lo largo del libro, Pablo explica cómo la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios recibida por la fe. En Romanos 5:1 escribe: «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta es una de las verdades centrales de la carta y de todo el cristianismo. La justificación no se obtiene por el esfuerzo humano, sino por la fe en la obra redentora de Cristo. Esta verdad fue radical en su tiempo, especialmente para los judíos que pensaban que la obediencia a la ley era el camino para alcanzar la justicia ante Dios. Pablo, sin embargo, hace un giro teológico al explicar que la justicia viene únicamente a través de la fe en Cristo, el cual cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. El impacto de esta verdad
no solo transforma la manera en que vemos nuestra relación con Dios, sino que también cambia nuestra relación con los demás. En Romanos 12, Pablo presenta lo que se conoce como las exhortaciones prácticas del cristiano. Después de explicar la grandeza de la salvación, Pablo invita a los creyentes a vivir de una manera que refleje esa gracia que han recibido. En Romanos 12:1 dice: «Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Aquí Pablo nos llama a vivir de una manera que honre a Dios, no por obligación, sino como una respuesta de agradecimiento a la gracia que hemos recibido. En este capítulo, también nos insta a vivir en armonía con los demás, a no vengarnos, a amar a nuestros enemigos y a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este pasaje es clave para comprender lo que significa vivir como un verdadero cristiano. No solo tener fe en Cristo, sino vivir de acuerdo con esa fe, demostrando el amor y la gracia de Dios a los demás. La carta de Romanos nos desafía a no vivir una fe pasiva, sino activa y práctica, impactando a las personas que nos rodean. Romanos también aborda el misterio de la soberanía de Dios y la libertad humana, un tema que muchos creyentes encuentran desafiante. En Romanos 9:11, Pablo trata la cuestión de la elección divina y cómo Dios ha escogido a Israel para cumplir sus promesas, pero también cómo esa promesa se extiende a todos los pueblos a través de Jesucristo. En estos capítulos vemos el equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pablo nos muestra que, aunque Dios es soberano y tiene el control absoluto, la respuesta humana es crucial para experimentar la salvación. Este misterio de la soberanía y la libertad humana es un tema profundo que sigue siendo estudiado y debatido por teólogos. Pero lo que es claro en Romanos es que Dios, en su soberanía, ha hecho posible la salvación para todos, y nuestra fe en Cristo es la clave para participar de ella. La historia del libro de Romanos es impactante porque nos muestra la profundidad de la gracia de Dios. Nos recuerda que, a pesar de nuestra condición caída, Dios nos ha dado una nueva vida a través de Jesucristo. Romanos no solo nos habla de la salvación, sino también de cómo vivir esa salvación en la práctica, amando a Dios y amando a los demás. La carta de Pablo a los romanos es un llamado a vivir una fe que transforma, a entender la justicia de Dios y a responder a su gracia con una vida dedicada a Él. Este libro sigue siendo una de las cartas más profundas y relevantes para los creyentes de todas las épocas. Si este video te ha tocado, suscríbete al canal para seguir aprendiendo y creciendo en la verdad de Dios. Que la paz de Cristo esté contigo. Y recuerda, la gracia de Dios es para todos, y la invitación a vivir en ella sigue siendo válida hoy.